Pues continuamos con esta sesión en la que vamos a hablar con dos sabios lectores de Galdós, personas muy indicadas también para hablarnos no solo de su lectura de Galdós, sino de la herencia de los estudios de los sabios lectores galdosianos de Galdós, de los sabios lectores que ha tenido Galdós, uno de los autores mejor estudiados y más presentes a lo largo de la historia de nuestra cultura. Aquí se han hecho durante esta jornada referencias a la significación cívica, política, histórica de Galdós, y quizá en esta sesión vamos a hablar más de su personalidad literaria y de los estudios en general a los que Galdós dio lugar. Tenemos con nosotros el presente de los estudios galdosianos. Los dos acaban de publicar libros de mucha repercusión, biografías de Galdós. Ahora, es un presente con mucho pasado también a la hora de presentarlos. Germán ha publicado recientemente una biografía de Galdós, maestro de las letras modernas. Yolanda recibió el premio Comillas por una biografía de Galdós. Galdós, biografía. Son la actualidad de los estudios galdosianos en este año del centenario que recuerda su fallecimiento, pero como digo, tienen un largo pasado. Yolanda como catedrática de la Universidad de Las Palmas, como editora de las obras completas de Galdós que nacen bajo el signo galdosiano de arte, naturaleza y verdad, y como autora de muchos estudios. El primero que yo recuerdo es un estudio que leí a final de los años 80, La lengua de Galdós. Me parece que es de 1900, es el primero, ¿no? 1980 y algo. 80 y algo, sí. Pero, y además de muchos estudios, yo recuerdo ahora un libro dedicado a Trafalgar, Dos miradas sobre un hecho histórico, y por supuesto ediciones de Galdós, pues una edición de Nazarí, de Alma, de manera de que aparte de la reconocidísima biografía por el premio Comillas, es una persona que ha dedicado su vida desde Las Palmas a don Benito. Y Germán, pues se puede decir algo parecido. Aparte de su reciente libro, él ha desempeñado cátedra en la Universidad Norteamericana, Pensilvania, California, en los Países Bajos, en España, y su trabajo ha tenido mucho que ver con el análisis de la narrativa, entre otros campos del siglo XIX. Uno de sus primeros libros se tituló El narrador en la novela del siglo XIX, que yo creo que es de final de los años 70. Especial interés tuvo para mí un ensayo que se titula Los mercaderes del templo de la literatura, donde se analiza muy bien lo que significa el mercado y los matices que hay entre el autor que le llaman pesetero porque quiere vivir de su trabajo y el autor que se cree puro porque dice que desprecia el dinero porque sacraliza la creación, ¿no? Y en ese territorio es bien interesante. Uno de sus últimos ensayos, la novela de Galdós, El presente como materia literaria, es de hace unos años, y aparte de muchas ediciones sobre la desheredada, Doña Perfecta, Tristana, Miao, Fortunata, como digo, acaba de publicar hace unas semanas una biografía. De manera que tenemos a dos sabios galdosianos que tienen mucho que contar sobre Galdós y que son herederos de una larga tradición. A mí me gusta siempre recalcarlo porque
desde la famosa anécdota de don Benito el Garbancero o desde el artículo de Benet, siempre te preguntan, bueno, Galdós es que no ha sido reconocido. Bueno, pues hay gente que por distinta coyuntura no ha querido reconocerlo, pero yo creo que junto a Cervantes y junto a casos como el de García Lorca, no hay otro autor tan estudiado, tan bien estudiado, tan valorado y tan conocido como un eje de la cultura y de la narrativa española. Y quería hablar con vosotros de eso. Yolanda, pues te doy la palabra. Si tú echas la vista atrás, ¿qué herencia galdosiana, galdosista recibes? ¿Cuáles crees que son los pilares de los estudios de Galdós en nuestra literatura? Está claro. Los primeros estudios serios galdosianos nos vienen de América, surgen muchos de ellos ligados al primer exilio, al exilio voluntario, algunos no tan voluntario, y a las personas de esa generación que de alguna manera se vieron, que encontraron en Galdós la voz de la España que hubieran querido conservar o que hubieran podido tener, y eso les llevó a un reconocimiento y una lectura en un momento en que en España había una crisis, me refiero a Galdós, en este momento un cristal opaco sobre Galdós en ese tiempo. Claro, todos los que empezamos a estudiar a Galdós, pues tenemos que acudir a los grandes maestros del principio. Tenemos que ir, yo que sé, a Casalduero, por decir una cosa. Y Casalduero, en el año 43, pues escribió su vida y obra de Galdós, que yo creo que es una obra de cabecera. Cualquier galdosiano que quiera empezar, una obra de cabecera. Están, contando de una manera más ordenada, cuando Galdós murió, que hubo un momento, cuando una persona muere, un escritor tan importante muere, hay un primer momento de muchos elogios sobre él y alguna crítica dura, que también, y luego hay un momento de expectación y como de silencio. En Galdós, cuando había, en el año 25, Galdós murió en el año 25, un argentino, un estudioso argentino llamado Alberto Giraldo, publica en 10 tomos lo que llamaron obras inéditas de Galdós. Doña María Pérez Galdós, heredera de don Benito, y la editorial El Hernando, que tenía detrás, de alguna manera, también heredera de alguna deuda, pero también de los libros de don Benito, de las ediciones de don Benito, pues siguieron en el proyecto de seguir editando a Galdós. Galdós en aquel momento no estaba tan bien editado, excepto los episodios nacionales, que los episodios nacionales estaban perfectamente por todos sitios. No toda la novela se podía encontrar en aquel momento. Las ediciones eran más bien pequeñas, unas estaban, otras no. El gran milagro de las obras galdosianas fue la de Sáiz de Robles, cuando a partir de los años 40 empieza con esos 6 tomos de obras completas de Galdós. Ahí está el teatro, ahí está la novela, allí está en la miscelánea, pues hay algo de memoranda, de algún discurso. Es decir, que hoy nos parece asombroso lo que pudo hacer. Me imagino que el equipo de Sáiz de Robles en aquel momento, pero fue como un estallido, porque esos 6 tomos cruzaron enseguida el Atlántico, de tal manera que todo la gran crítica galdosiana que nació en América enseguida, todas nombraban a Sáiz de Robles, por supuesto, casi hasta ayer. Yo diría que casi hasta hoy. Bueno, hoy toda la obra está publicada de otra manera, pero a veces es fácil acudir a mí me ha pasado todavía falta una edición buena, no sé si hay una últimamente que ha salido, no lo sé, de Memorias de un desmemoriado. Falta una buena edición de ese libro y acudí ahí, ¿no? Pero los libros rojos de Sáiz de Robles están por ahí. Bueno, eso es en cuanto a las obras. Luego la crítica sobre la obra galdosiana, la crítica, vamos a decir, universitaria, vamos a decir, sapiente, la crítica sabia, pues también fue surgiendo poco a poco, sobre todo, repito, vino de América y luego se fue uniendo. Los tiempos son complicados
porque luego yo diría que un hito fue también empezar con los congresos, con los congresos de Canarias, con los congresos internacionales de estudios galdosianos y la creación de la Casa Museo Pérez Galdós, que fue lo que hizo que se creara eso. Pero en ese transcurrir tenemos una importante obra crítica. Bueno, solo he citado a Casalduero, pero por supuesto que todos tenemos desde las primeras voces de Ángel del Río, de Federico de Onís, y después todos Gilman y todos los que vinieron detrás, por ejemplo, por supuesto, don Ricardo Gullón, que había que hablar aquí yo, don Ricardo Gullón, estando delante, pero don Ricardo Gullón, que es un pilar, que porque fue un hombre tan sabio, tan abierto, tan inteligente perceptivamente de lo que era el fondo de Galdós y su personaje, que era una cosa bastante nueva, y desde luego todos estos libros siguen estando en nuestra cabecera, y bueno, y fueron naciendo, bueno, los anales galdosianos, pero bueno, yo creo que me tengo que parar porque es que no quiero atiborrar fechas, porque estoy pasando de Federico de Onís, y estamos hablando del año 20, y estoy pasando a los anales galdosianos, que estamos en el año 66. Entonces, yo creo que hay que ordenar un poquito, ¿no? Vale, pero déjame que te pregunte por un paisano mío, por Fernández Montesinos. Bueno, ¿qué tal? Sí, bueno, yo te diría, no se lo digas a nadie, yo te diría que desde luego para mí Casalduero es más indispensable que Montesinos, pero bueno, los dos están ahí, Montesinos, en fin. Bueno, y muchísimos más. Bueno, y por supuesto, por hablar de los que empezaron a trabajar en el origen de Galdós, en su persona y en su existencia, don José Pérez Vidal y las ediciones de Canarias en Galdós y Galdós en Canarias, y el lenguaje marinero que empezó a estudiar, y cómo se fue forjando aquel Galdós desde que llegó a Madrid, se hizo y todo aquel genio que tenía se desarrolló de la manera que se desarrolló. Esos son y los que empezaron a trabajar junto al Museo Canario con los antecedentes galdosianos. Todos son distintos elementos que van haciéndonos, yo diría cada uno en su estilo, van siendo indispensables para conocer al Galdós de hoy, porque es indispensable para poder avanzar. Germán, supongo que es una pregunta tópica, pero no hay más remedio que yo te pregunte por la herencia de tu padre, de don Ricardo Gullón. Tú eres muy santanderino, tu biografía la has editado en Santander, naces en Santander, te he oído contar que muchas veces cuando pasas por la geografía galdosiana de Santander, como algún personaje galdosiano, tienes la tentación de santiguarte ante un lugar donde había una iglesia desaparecida. Me atrevo a preguntarte por la herencia de tu padre y de qué manera surgen las vocaciones heredando, en este caso, el amor y los estudios galdosianos. Sí, fundamental, eso no hay la menor duda. Y ahora te voy a decir un detalle, pero claro, mi padre la heredó, y esto lo voy luego a mencionar cuando hable de los maestros galdosistas. Mi padre la heredó de su padre, que era institucionista, Germán Gullón, que tenía todas las obras de Galdós que yo tengo ahora en primeras ediciones, y por supuesto de Pío Gullón, que fue ministro de Asuntos Exteriores y que fue el que llevó a Galdós, le llevó de la mano por el Congreso. O sea, que está en la familia. Pero además, mi padre empezó a escribir Galdós novelista moderno, que era una introducción a Miau, para una universidad para Puerto Rico. Entonces, la Universidad de Puerto Rico era una de las grandes universidades del mundo. Y cuando estaba escribiendo esa introducción estaba en Santander. Y yo debía ser un niño bastante vago. Yo recuerdo estar siempre tumbado y mi padre estar siempre escribiendo en unas cuartillas que entonces se usaban, se rehusaban, de por detrás estaba allí.
Y entonces me dedicó el libro y puso a Germán Galdosiano de la nueva generación. Yo tenía 5 años, o sea que me puso el sello como Baroja en camino de perfección. Pero lo que decía de mi abuelo, de Germán Gullón, que fue un hombre, fue diputado y tal, y fue el que inspiró a toda la familia en esto del galdosismo, es algo que yo, cuando llego a Estados Unidos a estudiar, me encuentro. Yo había estudiado en Salamanca con Fernando Lázaro Carreter, feliz, era una universidad estupenda, unos compañeros muy buenos, profesores maravillosos, Artola, Ruy Pérez, en fin, Lázaro, Carreter. Y voy a Estados Unidos y a la primera persona con la que me choco es con Francisco Ayala. Y hablando de Granada. De Granada. Y luego diré también algo de don José. Pero entonces, don Francisco Ayala, recuerdo muy bien estar hablando con él y era como entrar en una galaxia, la galaxia ideal, porque hablaba de España como luego yo descubrí que era como hablaba Cernuda. Era como si estuvieran allí, como si la España de la República estuviera donde estábamos nosotros, que era en este caso era en Texas, en Austin, ¿no? Y entonces yo de repente descubrí que se podía hablar de esta España como hablaba don Francisco, que claro, no tenía nada que ver con mi España franquista de Salamanca. Y poco a poco me fui dando cuenta de que en Estados Unidos había un universo intelectual que estaba Américo Castro en Princeton, estaba Montesinos en Berkeley, Casalduero, a quien conocí enseguida en mi primera cosa que publiqué, tuve la suerte de que estaba allí don Joaquín Casalduero, Montesinos, todos esos los conocí allí, y todos ellos vivían como en un planeta que volaba por él, y era el planeta en gran parte galdosiano. Y un poco el liberalismo español que estaba allí flotando. Claro, había algo que yo creo que es algo que tenemos que... España, la cultura española, y eso le ha hecho un daño terrible a Galdós, no tiene filosofía, no tiene, como tienen los franceses, el racionalismo, no tenemos como tienen los ingleses, a Hume, a Hobbes, a todos los filósofos. En España no podemos claramente decir estas son nuestras bases filosóficas, porque no las tenemos. Entonces echamos manos de Ortega, otra vez Ortega y otra vez Ortega. Y eso, claro, Galdós, que es un genio de la literatura europea y universal, se encuentra que cuando empieza a publicar sus obras no hay ese apoyo que tenía Balzac, que tenía Dickens en Inglaterra, que tenía en Alemania, o sea, porque todo el racionalismo francés, todo lo que había, la Ilustración, todo lo que había en Inglaterra del pensamiento político, democrático, de los ensayos, no lo tiene Galdós. O sea, que Galdós entra, este hombre genial que va a escribir de la desheredada a Miau las mejores novelas que se escriben en la Europa de su época, este hombre no tiene detrás ese gran apoyo que tienen los otros, entre otras cosas. Lo mismo que le va a pasar, por cierto, a Sorolla, pero esa es otra historia en pintura. Bueno, y uno de los... claro, cuando yo llegué, claro, lo que decía Yolanda, Casalduero, sin duda, La vida y obra, es que fantástico. El libro de mi padre, el de Casalduero era muy de la época, fondo y forma. El libro de mi padre es un poco acercarse a Francia, acercarse a la literatura europea, a la novela europea y situar a Galdós ahí. Y luego, claro, viene Montesinos. Yo siempre digo que la
los 3 tomos de Montesinos, a quien yo conocí era un tipo extraordinario. Lo único que todo lo que decían no se puede repetir en público, pero una de las cosas que yo siempre se lo dije a él, tus libros de Galdós son exactamente la melancolía de los años tardíos, porque son libros, los libros de Montesinos de Galdós son libros que los lees y disfrutas muchísimo de ese Madrid que él presenta y que comenta, que él conoció, porque él era catedrático aquí en Madrid, todo ese mundo español de esa época, pero le faltaba, a esos 3 libros le falta lo que en aquel momento está irrumpiendo en el mundo, que es un poco el formalismo, que va a ser el libro más importante, creo que mi padre escribió sobre Galdós, se llama Técnicas de Galdós, de 1970. Entonces, en el 68, el 3er tomo de Montesinos era eso, la melancolía que él sentía en sus años finales de su vida, porque va a morir en el 72, de eso que recordaba de Galdós. O sea que cuando yo llego a Estados Unidos me encuentro, por un lado, los grandes maestros que nos presentaban a un Galdós que nosotros no conocíamos, claro, pero que tenía una relevancia extraordinaria. Por otro lado, Galdós estaba considerado por gente como Albornoz o como Américo Castro y sus discípulos y toda esa gente, por supuesto por Montesinos, como un hombre extraordinario. Y eso en España no existía, nadie hablaba de Galdós. Y por supuesto, Juan Ramón y Lorca. Juan Ramón es el gran defensor de Galdós, es el gran admirador de Galdós y le manda los libros dedicados con unas dedicatorias maravillosas, y ya sabéis que García Lorca escribe Doña Perfecta en la casa de Bernarda Alba, es una reescritura de esa novela estupenda de Galdós. Entonces, cuando yo llego me encuentro con un mundo en ebullición, que esos eran los maestros que por lo menos a mí me inspiraron y por otro lado, claro, en España en Canarias había este estupendo grupo que acaba de mencionar, Pérez Vidal, Alfonso Armas, una gente que estaban trabajando y publicando libros muy importantes de investigación básica, pero el espíritu, la riqueza estaba... Es muy emocionante ver arriba en la exposición los 2 primeros libros de Juan Ramón que nos ha prestado la Casa Museo, la admiración con que se los manda a don Benito, ¿no? Estaba recordando, porque os quiero preguntar sobre eso también como galdosista, estaba recordando cuando Fernández Montesinos, al hilo de la estafeta romántica, recuerda que en una crónica de Rubén Darío dice, bueno, este señor empieza la novela en tal mes y termina la novela 2 meses después. Esto más que un escritor es un empresario. Aunque después admira mucho y dice que es una maravilla la carta falsa de Miguel de los Santos Álvarez y tal, y Montesinos le sale la mala folla granadina, dice, y este imbécil engañador de tontos y no sé cuánto, cómo se atreve, y arremete con Rubén Darío, que ya en la época motivos para ser respetado en nuestra literatura tenía más que de sobra. Quería preguntaros, bueno, en esas falsas leyendas, por ejemplo, del don Benito el Garbancero, a partir de la frase de Dorio de Gades, o después el artículo de Benet en los años 70, y por no hablar de la época coyuntural de las vanguardias, también, bueno, Francisco Ayala empezó con Benjamín Jarnés metiéndose con Galdós y acabó publicando esos ensayos maravillosos que tú recordabas, ¿no? Reconociendo que los tontos eran ellos, no Galdós. Pero ¿cómo os tomáis de pronto, Yolanda, cuando hay ese desconocimiento, esa falta de atención o esas opiniones que recientemente han salido este año también, que o le perdonan la vida a Galdós o no quieren reconocer, siguiendo el uso español, la significación internacional fabulosa de este hombre? Mira, para que lleguemos en general
a reconocer esa dimensión internacional de Galdós. Hace falta aún que se le lea más en este país de lo que se le lee. A Galdós se le entiende bien leyéndolo, ¿eh? Entonces, nos encontramos a veces que hay verdades, entre comillas, tan arraigadas que aunque tú no demuestres lo contrario en este momento, te dicen, ¡ay, qué bien! Y al día siguiente vuelve a salir lo mismo que se decía al día anterior. Es decir, que a veces cuesta tanto quitar clichés que están tan cerrados, y tal vez esa es la misión. Bueno, yo no tengo tanta suerte como Germán Ullón de haber tenido esa familia maravillosa, yo me he hecho solita, pero de todas maneras creo que la misión es llegar a que la gente lea Galdós y entienda Galdós. Y luego irán quitándose esas cosas, pero yo creo que Galdós es un escritor tan grande, tan universal, tan europeo, tan complejo y a la vez sencillo, que perfectamente tiene un público, unos estudiosos que pueden dedicarse a él profundamente, y como tiene muchos lectores que se divierten con él, que lo pasan bien con él, que a lo mejor cuando tú lo haces ver, pero fíjate que después, detrás de esto, lo que quiere decir es lo que hay detrás, no que esta muchacha era... Y entonces se te quedan mirando, y entonces hay que ir llevando a la gente a ver al primer Galdós y a entrar en el segundo. Pero hay que leerlo más, Luis. Yo lo encuentro como normal. Todos tenemos gente a que no le gustamos y ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Eso no pasa nada. Sí, pero quizá puede haber, Germán, también algunas cuestiones de fondo. Por ejemplo, una mala interpretación del realismo, como si el realismo fuese una falta de técnica. Tú has estudiado claro. Lo que significa la construcción de una voz narrativa, lo que hay de técnica y la riqueza y la interioridad que hay debajo de la palabra realismo, o esa superstición de creer que solo es puro aquello que no te da de comer, en la sacralización de la bohemia. También ha podido funcionar algún tipo de tendencias culturales que han despreciado el realismo o que no han comprendido lo que significa hacer de la literatura una apuesta por la vida, ¿no? Claro, claro. Yo creo que yo conocí también muy bien a Juan Benet y hablé con él 1000 veces de las burradas que decía, y se lo decía: Juanito, vaya idiotez que acabas de decir, ¿no?, a un tío tan inteligente. Y es que realmente no lo entendía. Y en el caso, por ejemplo, últimamente de Javier Cercas y de Mario Vargas Llosa, dos escritores extraordinarios, la incomprensión es absolutamente absurda. Ellos creen que la literatura, como muy bien acabas de decir, no es algo vivo, realista, porque lo maravilloso de Galdós es la cantidad de temas, de territorio que fue cubriendo. Galdós coge y es el primer escritor secular, laico, que va a mostrar cómo la España laica es enorme, está llena de empleados, de gente de la clase media, de cajeros, de médicos, de practicantes, de toda esta gente, pero secular. Esto es la genialidad también, una de las genialidades de Galdós, de que el mundo laico, el mundo secular, de repente... esto lo habéis aprendido en París, en el Panteón, ¿no?, donde tienen enterrado a Voltaire, pero hay cruces y se celebran misas a cada poco. Pero Galdós descubre eso, ¿no? Eso es una absoluta genialidad. Pero ellos lo que dicen es, no, pero una cosa es la literatura y otra cosa es... La literatura tiene que ser un bordado verbal. Que claro... fantástico. Bueno, yo no conozco ningún escritor mejor que Juan Ramón Jiménez, prosista, pero, sin embargo, tiene muchísimo contenido, expresa otro tipo de contenido del de Galdós, es otro realismo, pero el mismo tipo, ¿no? Entonces, esta gente, yo creo que hay ese prurito. Recordar que Vargas Llosa escribió, creo, no me recuerdo, pero una de las primeras fue sobre Flaubert.
Sí, la orgía perpetua. La orgía perpetua, claro. Ese es, Flaubert es un tío que estaba todo el día, él dice, escribe y dice, yo hay veces que me paso un día entero buscando un adjetivo. Chico, es que no has comido jamón, porque es que es ridículo pasarte un día entero buscando un adjetivo, ¿no? Porque Galdós lo que hace es escribe con esta fluidez, ¿no? Y va cubriendo temas y abriendo campos y tal, y eso es que luego lo leemos, lo que decís vosotros dos, eso es lo que ahí vamos a encontrar, ¿no? O sea que yo no les perdono, ¿eh? Yo sí, de hecho he escrito cosas fuertes este año sobre ellos. Sobre alguna rabieta, ¿no? Sí, es que me parece que hace mucho daño al intelectual, que es Galdós, porque es que lo trata como si no fuera un intelectual, como si fuera un chico que escribe esas cositas tan majas. Sí. Y es difícil pedirle a la gente, y eso es una obligación que tenemos hoy, pedirle a la gente que se interese por la literatura si se desprecia la literatura que se interesa por la gente. Efectivamente. Porque eso yo... ¿Quién más se interesó por la gente? Por la gente, Bueno, gente menuda. Por esa clase media que se refería antes. Cambiando sí. a la otra perspectiva, sí. En el año galdosiano, Yolanda, has visto la cantidad de iniciativas que salen de Galdós. Sí. La gente que hace teatro basándose en Galdós, la gente que hace canciones basándose en Galdós, las propuestas de exposiciones fotográficas, los cómics están proliferando. Digamos que Galdós parece que es patrimonio de la gente frente a algún prurito, ¿no? Tú, eso como galdosiana, ¿cómo lo vives? Porque muchas veces se tiene también la tentación de creer que Lorca es de los lorquistas o que Galdós es de los galdosianos. Y sin embargo, eso lo ha roto Galdós. A mí me parece, Galdós es tan grande, tan genial, y además es un clásico, ese que tú vas a él y puedes mirarlo de distintas maneras, siempre le encuentras una cosa nueva, pero además es capaz de despertar en los creadores una gana de crear, y eso es maravilloso. Ahora, la verdad es que ahora hay una fiebre galdosiana que se pasará y que dentro de un poquito veremos lo que se ha hecho más o menos bien o más o menos mal, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque nos parezca, yo acabo de leer un cómic el otro día que no me gustó nada, y yo digo, y además está muy elogiado, pero a mí me parece que es un fracaso, ¿no? Uno de los cómics. Y digo, qué pena, y se lo diré al autor cuando tenga, porque lo conozco, ¿no? Y cuando tenga, pero me parece magnífico que Galdós le haya inspirado a hacer eso, aunque yo crea que se haya equivocado. Ese problema mío, no es suyo ni de Galdós. Entonces, que haya un actor de teatro, Lola Ripoll, o muchos actores de teatro, Mario Vega, que está ensayando nuevas puestas en escena sobre Galdós, que estén ensayando eso. A mí me parece magnífico. Yo a todo el mundo que me dice, voy a escribir una novela porque me acuerdo de aquella de Galdós. Bueno, le tengo miedo, pero yo sí. Pero le digo, venga, hazla, escríbela, porque así se aprende escribiendo, equivocándose de alguna manera. Y los jóvenes, que estos jóvenes de ahora, que se les ha dado todo tan hecho y que se creen que saben mucho porque han leído 3 obras de Galdós en el iPad, sí. Pues a mí me gusta que ensayen, pero luego les dice, pero mira, ¿y tú te crees que este personaje tiene una entidad? ¿Y tú crees que esto es lo que...? Pero que sea capaz de Galdós inspirar a esa persona que se cree que se lo sabe todo, a mí me parece, a mí me gusta mucho. Cada vez que alguien me pide, yo digo, sí, tú hazlo, y si te sale mal, no importa. Galdós dijo... Bueno, dice, cuando le decían una carta a Concha, no, dice, es que te tienes que equivocar. Dice, es que si no te equivocaras, somos humanos y todos nos equivocamos y tú te vas a equivocar, equivócate. Y a mí me encanta. Y yo digo, pues equivócate, pero venga, haz algo. A mí me gusta que Galdós inspire esas ganas de crear, aunque luego pensemos, pues mira, este muchachito que no sabe nada y que se cree que leyéndose Tormento ya es capaz de hacer una obra sobre Galdós. Y una última pregunta y después, por si alguien quiere plantear algo, también abrimos el coloquio.
hablaba de cómo se construye un personaje. Una de tus perspectivas siempre ha sido, bueno, la educación fundamental, la dedicatoria a los maestros de la desheredada fundamental, la pedagogía fundamental, pero establecido el marco social, Isidora era un personaje con una particularidad, y el verdadero novelista es el que llega a la condición humana de ese personaje, estableciendo el diálogo entre el marco social y esos sueños, esas quimeras, esos errores, esas ilusiones de carne y hueso que tienen los personajes, ¿no? Eso es. Yo creo que esa es la grandeza de Galdós, ¿no? Claro. Yo este año tuve una experiencia preciosa con Laila Ripoll, que puso aquí, yo le ayudé a ella y a su marido a trabajar sobre ese tema, sobre ese texto, pero hicieron una cosa maravillosa. Yo nunca había visto a tantos adoradores de Galdós, gente de instituto. 16 a 18 años. Bueno, emocionados con la obra que era sobre Galdós, que había montado Laila, aquí en el Teatro del Canal. Una cosa maravillosa. Los estudiantes luego, al final de esto, había preguntas. Bueno, se quitaban la palabra unos a otros para preguntar a la gente. Y yo creo que eso es algo que a veces nos falta a los galdosistas, que hablamos quizás un poco demasiado de la filosofía y menos. Laila y Mariano Llorente han conseguido de alguna manera poner en escena a un Galdós que es cercano a los estudiantes, porque lo que no podemos hacer es imponernos a la gente joven, diciendo, oye, mira, esto es buenísimo y tú tómalo. Pero ellos, y eso desgraciadamente se truncó por el COVID, pero estaba teniendo un éxito enorme. Es decir, hay que hacer eso, hay que guiarse a los jóvenes y hay que seguir investigando. Es decir, son dos mundos que están ahí abiertos y que tienen mucho futuro. Yo estoy segura, yo creí en un tiempo que se había escrito todo sobre Galdós y cada vez estoy más convencida de que quedan muchísimas cosas que hacer sobre Galdós, y cuanto más hace uno, más se da cuenta de que hay muchos flecos que no has llegado Germán, hay una versión de Laila Ripoll que es El último viaje de Galdós. ¿La conoces? Sí. ¿Y qué te parece? Porque, pues me gustó bastante, aunque es muy anacrónica. Efectivamente, de acuerdo. Anacrónica. Yo creo que la anacrónica. Pero no importa. Ella es una buena, no es el chico joven que estaba hablando antes, ¿no? Ella es una dramaturga con tablas y con mucho conocimiento, ¿no? Pero a veces el querer contentar a todo el público y el querer ponerte a la altura de lo que tú esperas que diga y cómo se espera que sea Galdós y cómo se espera que hubiera sido su trato con las mujeres, pues a veces contemporizar demasiado tampoco es... Y las personas saliendo de este chico joven que se puede equivocar y que se seguirá equivocando y el día de mañana será mejor que nosotros, cuando ya tenemos un poquito de más cesera, pues a lo mejor tenemos que tener un poquito más de cuidado, me parece. No sé si alguno de los amigos, las amigas que están asistiendo a esta conversación quiere plantear algo, quiere preguntar algo a Germán, a Yolanda. Pues nada, entonces, si quieren acompañarnos, vamos a visitar la exposición que ha preparado la dirección académica del Instituto, la Dirección de Cultura del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.